Señor Jesús, estamos delante de tu presencia dándote gracias. Te bendecimos, Dios, porque tú has estado con nosotros. Señor Jesús, ven y levántate en este lugar. Muévete, Dios. Llénanos de ti, Dios. Padre Celestial, que este momento sea un momento de adoración, de bendición para ti, Señor Jesús. Oh Señor, ven a este lugar y tócanos, Dios, toca nuestras vidas, llénanos de ti. Que fluya tu Espíritu Santo a través de nosotros, Dios. Digno eres, gloria a Dios. Oh dulce Espíritu, ven. Ven y llena este lugar. Ven y sopla, Dios. ¿Por qué no te dispones en esta mañana y levantas tus manos al cielo y le dices: Dios, yo quiero estar en tu presencia para adorarte? Oh Señor, queremos contemplar tu rostro. Oh Jesús, ven a este lugar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Señor Jesús, necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, Dios. Oh, ven y toca, Señor. Muévete en nosotros. Ven y llena, Dios. Señor, quiero estar en tu presencia
y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Y al Señor, dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Señor Jesús, necesitamos de ti, Dios. Necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, Dios. Necesitamos de ti, Señor, cada día. Ven y tócanos, Dios. Ven y toca nuestras vidas, Dios. Tú eres digno de gloria. Tú eres digno de adoración, Señor. Tú eres digno de adoración. Hay una unción en este lugar que cae sobre nosotros, Dios. ¿Por qué no declaras que el poder del Espíritu Santo viene sobre tu vida? Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Declara, hay una unción. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. canta al Señor. Mi espíritu Mi espíritu y mi alma se están llenando
el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Oh Señor, te adoramos. Espíritu Santo, declaramos que tu amor está sobre nosotros, que tus dulce unción está sobre nosotros. Oh Espíritu, ven, cántale mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Oh, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Oh, mi vida nunca más será igual. Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios. Sí. Porque tú eres digno de gloria, porque tú eres digno de adoración, Señor. Levanta un fuerte aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. Amén, buenos días, Dios le bendiga. Buenos días ahí, usted que nos ve en directo, ahí desde su casa. Le contamos que estamos aquí en la iglesia con las puertas abiertas. Si usted puede venir aquí están abiertas las puertas, también mañana a las 10 de la mañana. Vamos a orar, vamos a adorar al Señor por medio de la alabanza. Yo le invito a usted a que se disponga a exaltar el nombre de Dios y declaremos esta alabanza que dice: alza tus ojos. Llévenme ahí con las palmas. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será. Llena la tierra de su gloria, Se cubrirá como las aguas cubren la mar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá
hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Me acompaña ahí con su aplauso. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al si le dices al que me ciñe. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Cántale al que me ciñe. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza. De ti será mi alabanza en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Bien, bendito el nombre de Dios. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en este lugar hoy y las personas que también nos ven a través de por YouTube, por el Face, quienes después ven esta grabación.
donde compartimos la palabra de Dios. Segunda de Pedro, el capítulo 3, perdón, Segunda de Pedro, el capítulo 1 es. Segunda carta al apóstol Pedro, el capítulo 3, perdón, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo 3 en adelante. Dice la Biblia así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Padre, en esta mañana, una vez más, presentamos nuestra vida delante de ti, oh bendito Dios. Y te damos muchas gracias por darnos la vida, por darnos la salud, por darnos todo, Dios. Gracias por este momento donde se puede predicar tu palabra, Dios. Hoy nos santificamos en tu bendita palabra, mi buen Dios, y te pido, Jehová, Dios de los cielos, que por favor tu Espíritu, Señor, esté en nosotros hoy. Y nos hable, enséñanos, amado Dios, tu palabra, muéstranos por medio de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero compartir una palabra en esta mañana. El tema es amonestación para vivir una vida segura en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿quién no quiere vivir reposadamente? ¿Quién no quiere vivir sin ningún temor? ¿Quién quiere vivir con todo lo necesario, vivir en paz, vivir relajadamente? Pues creo que la respuesta a estas interrogantes es que todos queremos vivir una vida tranquila, una vida de paz, una vida con todo. El versículo 3, que iniciamos leyendo de Segunda de Pedro, capítulo 1, quiero leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa y gloria excelencia. Bien, este versículo nos abre un poquito más la perspectiva de cómo vivir en Cristo Jesús, de cómo permanecer seguros en Él. Y
dice que mediante su divino poder, o sea, lo primero que llegamos es a experimentar el poder de Dios. El cristiano llega a experimentar el poder de Dios. Pero ¿cómo se llega a tener entonces una vida plena en Dios? Lo primero que encontramos ahí en la Biblia es comunión excelente con el Padre a través del Hijo. O sea, una comunión excelente con Él. Lo segundo es reconocer el poder de Dios. El Salmo capítulo 100, el versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. ¿Sí? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Se está refiriendo del poder de Dios y hay que reconocer. Y lo otro, cómo se llega a tener una vida plena en Dios, es por su llamamiento, según lo que nos dice ahí el versículo 3, por el verdadero llamamiento. Miremos un poquito, segunda de Timoteo, el capítulo 1:9. Segunda carta del apóstol Pablo, Timoteo, segunda carta, Timoteo, capítulo 1, el versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, ¿cómo llegamos a tener una vida plena, una vida tranquilidad, una plena vivir en Cristo Jesús? Por medio del llamamiento también. Cristo, dice la Biblia, que Él nos salvó, o sea, por medio de la salvación nos llamó y nos confirmó en Él. Entonces, para vivir una vida de esperanza en el Señor, una vida plena en Dios, necesitamos entonces, primero, lo que necesitamos hacer es una comunión excelente con el Padre, una comunión excelente con el Hijo, una comunión viva con Dios. Lo segundo es reconocer el poder de Dios, reconocer que Jehová es Dios, que Él hizo todas las cosas y que todo lo que subsiste es por Él, que gracias a Él es que vemos todo en este mundo, da la sabiduría al hombre, da la inteligencia, da todo, ¿sí? Y por el llamamiento. Así de esa manera nosotros podemos llegar a tener una vida plena delante de Dios. Pero en medio de esto también hay una promesa. Y están las promesas para vivir una vida plena en Cristo Jesús. El versículo 4, regresamos de nuevo a la carta del apóstol Pedro, su segunda carta, el capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, por medio de las cuales, o sea, por medio de Cristo, por medio del llamamiento, por medio de la salvación, ahora nosotros experimentamos, dice el apóstol, preciosas y grandísimas promesas. En la Biblia encontramos diferentes tipos de promesas. En la Biblia encontramos promesas para nuestra vida sentimental, para nuestra vida emocional, para nuestra vida física, económica, para vida espiritual. Encontramos todas ese tipo de promesas. Pero estas promesas se cumplen en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, o sea, una persona viviendo fuera de Dios, fuera del conocimiento de Dios, aparte de Cristo, de la salvación que Cristo ofrece, no puede estar bajo estas promesas, no puede estar bajo estas bendiciones que Dios da. Gálatas el capítulo 4, vamos a mirar la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia. Gálatas el capítulo 4, el versículo 4, Gálatas 4, versículo 4 al 9, la Biblia dice de esta manera. Capítulo 4, el versículo 4 en adelante. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, hay una pregunta: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces aquí encontramos en esta parte, al decir que las promesas se cumplen en Cristo Jesús. Esas promesas que encontramos en la Biblia se cumplen en Cristo Jesús. Y entonces ya el apóstol nos da a entender por medio del libro de Gálatas que en Cristo Jesús se cumplió todo el tiempo, todas las promesas en Cristo Jesús fueron cumplidas. Y una de las grandes promesas que Dios habló a la humanidad fue de salvación. Una de las grandes promesas fue de que seríamos un pueblo para Él y que un día estaríamos en la presencia del Señor. Entonces, para vivir en la naturaleza divina se requiere todo lo contrario a vivir en la naturaleza pecaminosa. La naturaleza es un conjunto de cosas, según lo dice el diccionario, es un conjunto de cosas que se ven en el mundo. Por eso se habla de la naturaleza animal y todas estas cosas, y cuando nos hablan de la naturaleza, las plantas y todo esto. Pero en el caso en la vida cristiana también habla la naturaleza pecaminosa del hombre, o el hombre natural, en lo que vive, en lo que está, el conjunto de cosas que lo hace vivir mal, o la naturaleza divina para Dios. Pero esa naturaleza divina se obtiene a través de Cristo Jesús y por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, para adquirir y para estar bajo esas promesas necesitamos estar y vivir en la naturaleza divina de Dios. O sea, el Salmo 91, ¿sí? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, se está refiriendo al que vive para Dios, el que permanece en Dios, vive bajo una protección divina. Eso es una promesa que en Cristo Jesús ha sido cumplida y que hasta el día de hoy se cumple la palabra de Dios. Pero ¿cómo ser partícipes entonces de esta naturaleza? Mire lo que dice el versículo 5 y 8, de nuevo volvemos a la carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Ahora miremos el versículo 5 y hasta el 8, dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, escuche, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice la Biblia, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Les dije entonces que cómo ser partícipes entonces de esta naturaleza divina. Lo primero es con toda diligencia, según lo que dice el apóstol. Con toda diligencia. La palabra diligencia habla de una persona que es activa, de una persona que es despierta, de una persona no perezosa, de una persona diligente en todas las áreas de su vida, en buscar al Señor, en amar a Dios, en servir de una o de otra manera, pero haciéndolo para Dios. Eso es una persona diligente. Entonces la Biblia dice que partícipe de la naturaleza divina, partícipe de lo celestial, partícipe de la bendición de Dios. ¿Y cómo se adquiere entonces esto? Con toda diligencia. O sea, no perezosos para buscar a Dios, no perezosos en la vida cristiana,
sino cada día siendo diligentes en la búsqueda de Dios y en la llenura del Espíritu Santo. Algo que Satanás viene a colocar es enfriamiento en la vida espiritual. El Espíritu Santo trae fuego, el fuego calienta, sí, el fuego hace mover, pero el espíritu, pero ya la parte pecaminosa de Satanás hace todo lo contrario, hace que el fuego se apague, hace que haya frío, y hace que las personas se encuentren apagadas totalmente. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa del hombre o la naturaleza divina de Dios, son dos cosas muy importantes relacionarlas. La naturaleza pecaminosa del hombre, pues es en todo lo que el hombre anda en sus pecados y delitos, como dice la Biblia. La Biblia dice pues que ellos andan en sus pecados ciegamente y todo esto. Pero el que vive para Cristo Jesús, dice la Biblia, que ya se ha apartado de ese tipo de corrupción, ya se ha apartado de todo lo malo, y entonces ahora viene a ser una persona que vive para Dios, que ha renunciado al mundo, sí, que es santo en toda manera de vivir, y entonces busca a Dios diligentemente. Y hay unos versículos bonitos ahí, hermanos, y esos versículos nos dicen: añadid a vuestra fe virtud. Hay un juego de palabras y como que cada vez va creciendo un poco más la vida del cristiano. Note usted que por lo regular en la Biblia encontramos que cuando se inicia el caminar con Dios, iniciamos en fe. Cuando Abraham sale de la tierra donde vivía, a la tierra prometida, la Biblia habla de que salió por fe. Salió a lo desconocido, no sabía dónde iba, pero por fe llegó allá. Se compara la vida del cristiano, la vida de una persona que deja el mundo, que deja su tierra pasada, su campo pasado, y ahora viene entonces a Cristo Jesús por medio de la fe. Y entonces la fe es la capacidad que tiene, digámoslo así, una persona de creer en lo desconocido, de experimentar algo nuevo, algo diferente. Entonces dice: añadid a vuestra fe, o sea, ustedes ya tienen fe, dice el apóstol, ahora añadan a esa fe virtud. Y virtud es la capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo, según dice el diccionario, ¿sí? Entonces, virtud es la capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto en sí, en algo positivo. Entonces, añadir cosas positivas a tu vida, no solamente quedarse en la fe. Ejemplo, ¿no? Como yo tengo tanta fe, hoy me va a llegar el desayuno a la cama. No, hay que añadirle virtud, hay que añadirle el positivismo, hay que ir a buscar la harina, hacer las arepas, los huevos, todo esto, diligentemente hacer las cosas. Estoy colocando un ejemplo, ¿no? Entonces, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. O sea, ya estoy activo positivamente haciendo las cosas, ahora tengo que adquirir conocimiento. Y ese conocimiento lo encontramos en la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, el afán de este mundo, el quehacer y muchas cosas nos desconectan, hermanos, de la lectura de la palabra de Dios. No tanto del estudio de la palabra de Dios, sino de la lectura. Noten ustedes que leer es una cosa y estudiar es otra cosa. Usted puede leer un capítulo bíblico según lo largo que sea el capítulo, en 1, 2, 3 minutos, 5 minutos, no más. Pero si usted se pone a analizar ese capítulo, sí, con todo el estudio bíblico, haciéndole los pasos, la exégesis y todo eso, se va a gastar horas para poder estudiar ese capítulo. Pero, ¿qué tal si iniciamos adquiriendo conocimiento por medio de la lectura? Y cuando uno lee, pues entiende algo captó, algo quedó en nuestra vida. Entonces, a la virtud conocimiento, añadir a la virtud, a la diligencia, el conocimiento de Dios. Y es tiempo, mi querida iglesia, de conocer a Dios por medio de las Escrituras. El mundo se alarma por todas las cosas que suceden a nuestro alrededor,
Pero quienes estudiamos la palabra, quienes viven en la palabra de Dios, entendemos que son cumplimientos bíblicos, hermanos. Mire, ahorita, estos días pasados, creo que todos están enterados de la explosión que hubo en Beirut, en el Líbano. Y escuché a unas personas que son un poco escatológicas en la Biblia, tomar el Génesis, analizar qué es el Líbano, qué es lo que el Líbano ha hecho con Israel y todo este punto de vista, y cómo ellos lo relacionan de que esto estaba ya determinado por Dios, de que esos químicos que habían ahí se explotaran y se acabaran y todo eso. Pues hermanos, el conocimiento bíblico nos lleva posiblemente a interpretar eso si es de Dios o no es de Dios. Pero yo lo que sí puedo decir en esta mañana es que Dios tiene todo bajo control y nada sucede en este mundo sin el permiso de Dios. O sea que ahí está Dios. Entonces, el conocimiento, el conocer los tiempos que vivimos, conocer la palabra de Dios, dice la Biblia, y más, sí, que el tiempo se acerca. ¿Cuál tiempo? Del advenimiento de Cristo, o sea, del arrebatamiento de la iglesia, a lo cual nosotros debemos de estar pendientes, preparados y activos para viajar con el Señor. Entonces la Biblia dice que a la virtud conocimiento, el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de los tiempos, el conocimiento de la palabra del Señor en estos tiempos. Al conocimiento, dominio propio, ¿sí? O sea, ya tenemos conocimiento. Note usted que iniciamos caminando en fe, ahora somos diligentes, virtud, sí, positivos. Ahora esa virtud ya empezamos a tener más conocimiento de la palabra de Dios, a salir de pronto de la ignorancia que vivíamos espiritualmente, porque posiblemente usted que me ve puede ser una persona muy letrada, muy conocida en ciencias, en leyes, en no sé qué, pero posiblemente desconoce totalmente la palabra de Dios. O sea, eres un ignorante ante Dios en medio de la parte espiritual. Pueda que ante el mundo seas una persona muy preparada, muy activa y muy diligente, muy inteligente en todas las áreas. Pero si desconoces la ley de Dios, si desconoces las promesas de Dios, si desconoces la palabra de Dios, eres ignorante ante Dios. El apóstol Pablo decía que él cada día, aunque Pablo sabía mucho de ley, mucho de la ley del mundo en la época, dice que cada día se hacía más ignorante para adquirir conocimiento de parte de Dios. Ahora dice, al conocimiento añadir dominio propio. El dominio propio es, o definiendo un poquito la palabra dominio propio, es alguien que no se deja gobernar por sus propios deseos de la carne. Eso en sí es dominio propio. Alguien que no se deja gobernar por sus deseos propios de la carne. El dominio propio hay que aplicarlo en muchas áreas. El apóstol Pablo también habla en Timoteo, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Hay que tener dominio propio pues en muchas áreas, hermano. ¿Sí? Ejemplo, yo siempre he colocado este ejemplo. ¿Sí? Fuiste al médico, el médico te quitó las harinas, te quitó los embutidos, te quitó los lácteos, te quitó muchas cosas. Y pues la Biblia ahora nos muestra el dominio propio. Entonces yo tengo que tener dominio propio en sí mismo para que los deseos de comer chorizo, comer arepa con queso, sí, todo esto no afecten mi cuerpo físicamente. Entonces dominio propio es abstenerme de eso, de lo que me hace daño en mi cuerpo. Entonces ahora el apóstol está diciendo, añadir al conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Noten ustedes que la vida del cristiano va avanzando ya un poco más. Ya no se vive solamente por fe, ¿sí? Ya ahora por fe hay virtud, diligencia. Ahora después de la virtud ya hay conocimiento, ya empiezo a conocer un poco más de la palabra de Dios. Ahora a ese conocimiento le añado dominio propio. Porque sí, podemos ir a reprender al diablo. Usted puede pasar toda una noche reprendiendo un espíritu de lujuria. Pero si no hay dominio propio, si no hay de su parte que le ponga
¿qué? Ayuda de su parte y esto, no lo vas a lograr. Porque si en tu mente no estás derrotando lo que hay dentro de ti malo, difícilmente el diablo va a oír. Por eso la Biblia dice resistir. Y cuando resistir es desde la mente se inicia un proceso para echar fuera ese espíritu dañino que me está atormentando. Entonces el dominio propio es no dejarme gobernar por los deseos que mi carne me dicta, sino resistirlo y dejar que el Espíritu de Dios tome el control en mi vida y empiece a guiarme. Pero ahora el apóstol dice que al dominio propio añadir ¿qué? Paciencia. Y se necesita paciencia para abstenerme de muchas cosas. Se necesita ser paciente para ver esa bandeja paisa tan rica que es, pero que si me la como me va a hacer daño. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, yo puedo hacer de todo, comer de todo, pero no todo me conviene. No todo es saludable para mi cuerpo, ni todo me va a hacer bien. Y está hablando también entonces en la vida espiritual, en el mundo espiritual sucede lo mismo. Me es lícito hacer muchas cosas en este mundo, pero no conviene para mi vida espiritual, no conviene para la salvación. Porque hay una ley que me dice que no debo hacerlo. Hay una ley que me dice que no puedo pasar más allá, o sea, que no puedo infringir la ley, porque quien infringe la ley recibe un castigo. Entonces al dominio propio hay que añadirle paciencia. Y la paciencia se adquiere a través de las pruebas. La paciencia se adquiere a través de los momentos difíciles de esta vida. Es aprendiendo a esperar. Y sabe usted que Abraham fue un hombre paciente. Abraham supo esperar hasta llegar al lugar prometido. Y de por sí la Biblia nos muestra grandes hombres que supieron esperar en el Señor. El Salmo 40, David dice, pacientemente esperé en el Señor. Y él mismo se hace una pregunta y le hace una pregunta a su cuerpo, a su carne. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Entonces necesitamos paciencia. Y lo mismo también el apóstol Santiago habla, dice que así como el labrador, o sea, el agricultor, siembra sus preciosas semillas y espera con paciencia hasta que ¿qué? Dé fruto. La vida cristiana es de paciencia, mis queridos hermanos. La vida cristiana es de saber esperar en el Señor, en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros nos apresuramos y no esperamos en el Señor. Y necesitamos ser entendidos y pacientes, hermanos. Y el dominio propio, pues hay que añadirle esa partecita, paciencia. Y después la Biblia dice que a la paciencia, piedad. Piedad pues nos habla de el amor, misericordia. Sí, piedad es misericordia, es tener misericordia. Por eso pues la Biblia hay salmos que dice, ten piedad de mí, oh Dios. En otras palabras, ten misericordia de mí, oh Dios. Entonces, a la paciencia agregarle piedad, ¿sí? Misericordia. Nosotros también debemos de ser misericordiosos, aprender lo que es la misericordia en Dios. Y a la piedad, afecto fraternal, dice la Biblia. Y al afecto fraternal, amor. ¿Qué quiere decir? El afecto fraternal es el amor, el cuidado que hay entre hermanos. Es ese cuidado que se tienen los unos a los otros. Es la benignidad, es el bienestar que se brinda a una persona. Entonces hablamos de estos versículos bonitos, pero el tercer punto que estaba hablando es ¿cómo se llega a ser partícipes de la naturaleza divina de Dios? Pues expliqué esta parte, hermanos, siendo bondadosos, siendo hombres de fe, hombres de virtud, hombres de conocimiento en la palabra de Dios, tener dominio propio, ¿sí? Tener paciencia, pero también practicar lo que es la misericordia y el amor fraternal. Ahora, el resultado de vivir
en Cristo Jesús, o sea, el resultado cuando se vive en Cristo Jesús. Quiero que regresemos de nuevo a la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo 9 en adelante, bueno, hasta el 10 nos dice, pero el que no tiene estas cosas, escuche, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Voy a colocar un ejemplo sobre la vista. Quien tiene una vista excepcional, o sea, quien tiene sus ojitos buenos, que mira a tanta distancia, sus ojos están perfectamente bien, no tiene ningún problema porque tiene buena vista. Pero quien sufre de la vista no ve nada, ¿sí? Y me voy a colocar como ejemplo. A la edad muy temprana, yo creo que a la edad de 7 años, yo mismo me descubrí que no veía bien por un ojo. Pues en aquel tiempo vivíamos en un lugar de campo, mis papás pues, de esos papás descomplicados, los cuales pues no están pendientes de sus hijos, en otras palabras. Y yo me acuerdo que en alguna vez yo les comenté y les dije pues que yo miraba más por un ojo que no por el otro ojo, que yo por un ojo no veía casi nada. Mi papá me regañó. Mi papá me dijo que dejara de decir esas cosas, que cómo se me ocurría hablar una cosa, pero nunca tuvo la precaución de decir, ¿será que le creo a este chino? Lo llevo al médico, le hacen un examen a ver qué pasa. No, pues con el tiempo, añitos pasaron, mis ojitos empezaron a ver menos, creo que a la edad de 12, 13 años, yo tomé la iniciativa de ir a un médico, le pedí a mi mamá que me acompañara para ir a un médico, y sí, señor, mis ojitos estaban afectados. Desde ese tiempo me formularon gafas, llevo tal vez más de 30 años usando gafas, usando lentes, pero cada día la vista se deteriora más. Y en este momento estoy usando 2 tipos de lentes, uno para mirar de lejos, otro para mirar de cerca, porque yo me quito mis lentes, con estos lentes que tengo en este momento, es para mirar de cerca. Y si yo miro de aquí a allá, hermanos, yo veo todo borroso. Aquí yo estoy viendo bien porque esto es para mirar de cerca, 30 centímetros. Necesitaría los otros lentes para mirar de lejos, de aquí, de 30, 50 centímetros allá, ya empiezo a ver bien, pero con los otros lentes. Entonces en este momento este salón puede estar lleno y yo no sé quiénes están sentados ahí, porque me estoy enfocando para poder ver acá, porque si me pongo los otros lentes para mirar de lejos, resulta que no puedo ver nada acá, veo borroso, y en este momento lo que me interesa es ver mis apuntes, para no equivocarme en lo que estoy hablando. Estoy colocando este ejemplo porque mire lo que dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué acabé de decir? Bueno, no de mis ojos, sino ¿qué fue el punto anterior que acabé de explicar? Si una persona no tiene fe, si no tiene virtud, si no tiene conocimiento, si no tiene dominio propio, si no tiene paciencia, si no tiene amor fraternal, hermanos, si no tiene piedad, dice la Biblia que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, se está refiriendo en el mundo espiritual. Ya no necesita gafas para ver a Dios, no, se necesita la vista espiritual. O sea, quien no tiene estas cosas, su vista está muy corta y dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación, o sea, habiendo olvidado el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así es, hermano. Entonces coloqué el ejemplo, yo bendigo a esas personas que tienen sus ojitos buenos, es una bendición de Dios. Pero quien no, o sea, en el caso mío, puedo comprender perfectamente lo que dice este pasaje en el ámbito espiritual. Entonces, el resultado de vivir en Cristo, todo lo contrario a lo que dice la Biblia, no es una persona ciega, ¿sí? O sea, no es corto de vista, es entendido en la palabra de Dios y todo lo ve claro, todo lo entiende perfectamente. Vive agradecido por el perdón de los pecados. O sea, es una persona que todos los días vive agradecido porque recuerda que era un pecador,
¿sí? Y que estaba muerto en delitos y pecados. Ahora Cristo me ha purificado, Cristo me ha perdonado, ahora soy libre de toda obra de las tinieblas. Entonces, esos son los resultados de vivir en Cristo Jesús, los resultados de vivir una vida plena en Él, ¿sí? Que ve todo perfectamente y que vive agradecido por el perdón de Dios, por la restauración. Y resultado también es que no vuelve atrás, no vuelve de nuevo a cometer esos errores que cometía antes. Mire lo que dice el versículo 10, recordemos un poco. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Escuche, haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, amor fraternal, todo esto. O sea, por lo cual, hermanos, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Si el justo cayere 7 veces Jehová lo levantará, dice la Biblia. Pero quien practica la palabra de Dios y vive en la palabra de Dios, no vuelve atrás, sino se mantiene firme en Cristo Jesús. Es una persona activa en la presencia del Señor. Y uno de los grandes resultados, hermanos, de vivir conforme Cristo quiere que vivamos es que hay entrada en el reino de los cielos. El versículo 11 de segunda de Pedro, capítulo 1 que estamos leyendo. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el apóstol está haciendo una amonestación a vivir para Dios. El versículo 12 en adelante, por eso permítame leer el 12 y el 13 y ya finalizamos, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Escuche lo que dice el apóstol, por esta causa yo no dejaré, o sea, siempre les estaré recordando esto, aunque ustedes lo sepan, pero no me importa, yo sigo recordándoles, dice el apóstol Pedro, ¿sí? Aunque ustedes lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, dice Pedro, mientras estoy vivo, el despertaros con amonestación. Entonces, el pasaje que leímos hoy, el pasaje que miramos hoy, nos habla sobre la amonestación a vivir una vida diferente a como los demás la viven, como el mundo lo ve y como el mundo vive hoy. A pesar de lo que se está viviendo, a pesar de todos los anuncios bíblicos que la naturaleza nos habla, de que hay señales en los cielos y de que hay tantas cosas, el mundo sigue, la gente sigue viviendo su vida de pecado, viviendo su vida normal, viviendo su vida allá en sus placeres y todo esto, pero los que somos entendidos en Cristo Jesús, tenemos que vivir diferente. Y el apóstol Pedro hace una amonestación, hermanos, a vivir una vida diferente, a vivir una vida para Dios, a experimentar una vida plena en Cristo Jesús. Y esa es la invitación del día de hoy, a vivir para Dios, a vivir plenamente en Cristo Jesús. Si el día de mañana, después, una persona ve esta grabación, ve este video y no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, es tiempo de que vivas para Dios, mi querido amigo, mi querida amiga que me escucha. Es tiempo de que cambie su forma de vivir, que ya no viva más esa vida, esa naturaleza pecaminosa, sino que ahora viva esa naturaleza divina en Cristo Jesús, la cual Dios nos dio por medio de su Hijo, al Cristo morir en la cruz del Calvario y darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué tal si nos colocamos en pie y oramos al Señor? Padre del cielo,
Gracias por tu palabra, Dios de la gloria. Gracias, Dios, por la amonestación del día de hoy, amado Dios. Gracias por recordarnos, amado Dios, lo que debemos de hacer en estos tiempos. Tiempos los cuales dice tu palabra que son tiempos peligrosos. Padre, bendigo tu palabra. Mi alma te bendice en este día, Padre. Mi alma expresa gratitud a ti, amado Dios, por lo que tú es y haces por nosotros, Dios. Gracias, amado Dios, por ese llamamiento, por llamarnos, amado Dios del cielo. Gracias, Señor Dios de los cielos, por darnos de tu amor, por perdonar nuestros pecados y por purificarnos en ti, mi buen Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque obtenemos de ti mucho más hoy conocimiento, Dios. Bendigo la iglesia, Padre. Bendigo a toda persona que me ve en este día en el nombre de Jesús. Padre, ministra cada corazón en esta mañana, Dios, ministra cada ser en el nombre de Jesús. Señor, y haz que muchos en este tiempo vuelvan tus ojos a ti, amado Dios. Padre, quita la ceguera espiritual, amado Dios del cielo que hay. Quita, oh Dios del cielo, esa ceguera y haz que la iglesia, las gentes puedan tener visión en ti, amado Dios de la gloria. Te puedan ver a ti, amado Santo de Israel, de una manera diferente. Que te vean a ti tal como tú eres, amado Dios, y que puedan experimentar esos tiempos de gloria, tiempos hermosos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día. Exaltamos tu nombre, Dios, y glorificamos tu grandeza, Padre. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Oh, mi alma te alaba, Dios de los cielos, mi alma expresa gratitud a ti, Dios, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te damos muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús, agradecido estamos contigo, Papá Dios, por todo lo bello y bueno que tú eres para con nosotros. Bendigo la iglesia y declaro que son tiempos hermosos, tiempos de conocimiento, tiempos de andar en amor fraternal, tiempos de abstenernos de toda obra del mundo, de toda obra de la carne, de todo aquello que me incita a pecar. Tiempo, Dios del cielo, de tener paciencia en ti y saber esperar tu regreso, Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por la palabra compartida hoy. Te pido, Señor, que tú respaldes tu palabra y que la palabra tuya obre sanidad, libertad en cada vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Cuénteme. ¿Bien? ¿Con calorcita estos días? Sí, ha hecho calorcita.